la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio al curso. Bienvenidos, oyeron nuevamente al curso de Filosofía de la Educación. Antes de... Hemos venido nosotros platicando sobre lo que es la filosofía de la educación, la parte histórica, se puede decir. Lo que habíamos visto habían sido únicamente algunos conceptos filosóficos, algunas corrientes de escuelas filosóficas. Ahora vamos a entrar ya un poco a lo que se refiere a lo que es un análisis histórico sobre las ideas de educación y su relación que va teniendo pues con la filosofía. ¿Bien? Licenciado, disculpe Dígame. que lo interrumpa. Fíjese que como no está Jenny, entonces a ella no se le pudo notificar. Me acaban de avisar a mí que Marily no se va a poder conectar porque tuvo un pequeño problema familiar, ¿verdad? No me explicaron Ajá. más, pero solo me dijeron que le informara, por favor. Vaya. ¿Quién es usted, señor? Jocelyn. Jocelyn, muy bien, Jocelyn. Entonces vamos a aprovechar para que nos lea esta diapositiva que se refiere al análisis histórico sobre las ideas de la educación. Análisis histórico sobre las ideas de la educación. Ese es el tema que se va a tratar ahora. Vamos a recorrer una línea del tiempo hasta, en la otra clase, llegar hasta los días actuales. ¿Bien? Pero vamos a iniciar ahora con un análisis histórico sobre lo que son las ideas de la educación. Entonces, miren, voy a empezar yo y después sigue Jocelyn apoyándome. ¿Vieron? Dice, el pensamiento antiguo tiene una duración aproximada de 12 siglos. 12 siglos, o sea, más de 1200 años. ¿Verdad? Estamos iniciando, dice, aproximadamente desde el siglo VII antes de Cristo, concluyéndolo hasta el siglo V después de Cristo. ¿eh? Porque después del siglo V después de Cristo ya se tienen registros un poco más ordenados. ¿Oyeron? Entonces, acá tenemos la primera diapositiva. Miren, la gran influencia de los griegos se hizo notar hasta que el cristianismo, que asimiló el pensamiento estoico, así como las ideas platónicas en sus primeros siglos, aunque ya en la Edad Media, otro periodo, el cristianismo va a ser aristotélico. ¿eh? En el campo de la educación sucedió lo mismo de las ideas griegas. Las ideas griegas permanecieron y el pensamiento platónico se impuso e influenció toda la edad antigua. Aristóteles, Platón, ¿verdad? Fueron los primeros que comenzaron a querer dejar algunos registros sobre lo que son algunos sistemas de relaciones de la educación con la filosofía. Entonces, en la Edad Media, Jocelyn, lean, por favor. ¿Está por ahí, Jocelyn? Es que me perdí ahorita porque se me cambió la pantalla, pero permítame. En la Edad Media, en cuanto a la educación se refiere, fue la creación de las primeras universidades. En esta época nacen grandes personajes trascendentales para la educación, como Tomás de Aquino, entre otros. Es un tiempo donde renace la cultura que se creía perdida, pero que no sobrevivió gracias a los escritos clásicos que se conservaron, lo que originó a su vez el comienzo del Renacimiento, para buscar los viejos valores de la antigüedad clásica. Ahora, la idea era que el hombre era el centro de todas las cosas y lo que se buscaba era la relación de éste con Dios. Así es. Los principales lugares de estudio fueron las escuelas monacales y palatinas. La primera estaban situadas en los monasterios y en ellas se preparaban
a los alumnos para la vida religiosa? Miren, en la Edad Media lo que prevaleció y la principal característica de la enseñanza, como era Edad Media, pero eso se llama Edad Medieval. Cuando ustedes escuchan la palabra medieval, nos estamos refiriendo a la Edad Media. Miren ustedes, fue la influencia que ejerció sobre la educación la Iglesia. La Iglesia Católica tuvo mucho que ver. Inclusive ustedes se dan cuenta, la Universidad de San Carlos inicialmente era la Universidad de San Carlos de Borromeo, o sea, era de tendencia puramente religiosa, ¿verdad? Grandes personajes como Santo Tomás de Aquino, ellos ya quisieron que la educación fuera sistematizándose, ¿verdad? Y sin embargo, ustedes se van a dar cuenta acá que la educación cristiana hacía algo por un lado, lo que es la filosofía o una cierta, no lucha, ¿no? Que una cierta controversia de pensamientos, porque la educación medieval se inclinaba directamente a lo que es una educación puramente cristiana, puramente religiosa, dogmática, dogmas a través de la fe, que lo que se decía eso era, ¿verdad? Que lo que se decía eso era y que pues eso no podía cambiar. Está pues un poquito en contraposición con las escuelas filosóficas que más adelante se van a ver, de que algunas pues consideraban de que no todo está dicho. Y según el pensamiento religioso, lo que se dice eso es, no se discute, no cambia y así queda. Entonces, en la edad medieval, lo que predominó y la característica principal fue que los alumnos los preparaban para una vida religiosa. Entonces, las ideas del hombre y la educación en la Edad Media, ¿a qué se referían? Vamos a ver, Lilian Sandoval, ayúdenme por favor. Sí, Lick. Pero Lilian. la primera, ¿verdad, Lick? Esta. Lo que es las ideas del hombre y educación en la Edad Media. Cuando hablaba de La filosofía europea en la Edad Media nació en un contexto de preocupación espiritual. Así es, Lick, es que ahí sí. Así es. La llegada del mensaje cristiano a la cultura occidental impactó de una manera tan fuerte que influenció en la educación. La influencia del pensamiento cristiano en la cultura fue fruto de dos circunstancias particulares. Hacia el año 300 a.C., el Imperio Romano se extendió por todo el Mediterráneo y tuvo el dominio de muchos territorios, pero su gran debilidad estaba en el hecho de encontrarse internamente dividido, lo que le restaba poder y estabilidad para gobernar los territorios colonizados. A partir del año 60, ¿verdad, Lick? Después de Cristo, el mensaje cristiano llegó hasta la cultura romana y dio origen a las comunidades que vivían y predicaban un estilo particular de vida. Estas comunidades se fueron extendiendo por todo el imperio y a pesar de ser perseguidas por los emperadores, se mantuvieron firmes y con numerosos adeptos. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta, seguimos hablando de la Edad Media y sigue predominando lo que es la influencia religiosa, antes de Cristo y después de Cristo. Esta religión, este pensamiento se fue difundiendo por todo el Mediterráneo. Dicen ustedes, ¿cómo fue llegando la educación? Una nueva forma de pensamiento, porque inicialmente la creencia
religiosa, la creencia de Dios. Algunos emperadores que existían en ese tiempo no era de Jesús, no era cristiana, ¿no? Que ellos tenían fe en otros dioses. Era descendencia siempre de la misma cultura, ¿verdad? Religiosa. Pero en realidad Jesús vino a partir la historia, fíjense ustedes, pero ya desde antes de Cristo ya se venía predicando el nacimiento de un Mesías, el nacimiento del Hijo de Dios, ¿verdad ustedes? Ya venían influenciándolos. Y aunque tuvieron, dicen, muchos detractores, aunque fueron muy perseguidos, inclusive actualmente también la religión cristiana es perseguida en los países del Medio Oriente, ¿verdad? Son perseguidos, porque para ellos el Mesías aún no ha venido. Fíjense ustedes, Cristo no era el Mesías para ellos. Sin embargo, fue tan importante el evento del nacimiento de Jesús y la estancia de Jesús sobre la tierra que partió la historia, ¿verdad? Algunos son musulmanes, los budistas, los judaístas, son religiones que no son cristianas, y que a pesar de que fueron perseguidos, fueron eliminados, siempre se mantuvieron firmes en su fe, y miren, y con numerosos adeptos. Y hoy por hoy, pues, la religión cristiana es la mayoritaria, la más grande, y la que influenció directamente, pues, en un sistema educativo. Cuando decía que la educación debería ser para todos, ir y enseñar a todos, decía. Porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, decía, ¿verdad? Entonces, era muy importante la educación. Y la educación llegó a través de muchos lugares, a través de la conquista, a través del descubrimiento. Por ejemplo, cuando se descubrió América, también vino la religión. Aquí en América eran politeístas, y también se extendió más la religión cristiana. Para ustedes. Entonces, miren, tenemos aquí lo que es el ideal cristiano y la formación del hombre. Vamos a escuchar aquí a Jacqueline Cardona, que nos ayude, por favor. ¿Está por ahí, Jacqueline? Sí, Lick. Por favor. La primera. Ajá. Aquí el ideal cristiano y la formación del hombre. El emperador Constantino, que se convirtió al cristianismo, unificó el imperio y en el año 314 oficializó la religión cristiana como la religión del imperio romano. Aun cuando el cristianismo no pudo detener la caída del imperio, sí permaneció presente durante las invasiones bárbaras y caracterizó el estilo de vivir y de pensar del hombre de la Edad Media. De hecho, la Iglesia Católica heredó las instituciones administrativas del imperio, acomodándolas a su propia jerarquía, y gracias a esto se conservaron importantes aspectos de la cultura grecolatina. Muchos historiadores consideran este periodo como un momento oscuro de la filosofía, en el cual el dominio de las ciencias teológicas colocó a la filosofía a su servicio, convirtiéndola en un simple instrumento para iluminar el conocimiento de Dios, que era inalcanzable por los simples medios racionales. Muy bien. Estamos hablando de lo que es la influencia de la educación en la Edad Media y su relación con la filosofía. Fue hasta en el año 314, miren ustedes, después de Cristo, donde el emperador Constantino convirtió el cristianismo, ¿verdad? Se convirtió el cristianismo y lo unificó y lo oficializó como religión para el Imperio Romano. El Imperio Romano era uno de los más grandes detractores. ¿Recuerdan ustedes del emperador
Nerón, ¿verdad? Que perseguía y eliminaba y exterminaba a los cristianos, ¿verdad? Y entonces, en esta edad, en donde los filósofos de la época prehistórica ya tenían sus principios, sus bases del conocimiento, la religión cristiana se opuso a muchos pensamientos de ellos. Fíjense ustedes tal vez oyeron aquella época de la Santa Inquisición, donde la religión era la que mandaba, la religión era la que dominaba, y lo que la religión decía era lo que se hacía. Ustedes era cuando el Imperio Romano estaba en su mayor, Licenciado, dígame. perdone que lo interrumpa. Fíjese que ahorita vamos a salir del trabajo, no sé si me puedo desconectar unos minutos. Sí, no tenga pena, Yuri, no tenga pena. Ahí marca su asistencia al final. Gracias, licenciado. Gracias, gracias. Entonces, miren que muchos historiadores, calificaron el periodo de la Edad Media como un momento oscuro de la filosofía. En la Edad Media la filosofía tuvo un momento bien difícil, que estaba en mucha contraposición con la religión cristiana, que era la que estaba dominando en ese tiempo. Y entonces la filosofía la convirtieron únicamente en un pequeño instrumento de la educación que estaba al servicio del cristianismo, pues decían de que Dios era un ser supremo, inalcanzable, y así lo es, ¿verdad? Pero coartado. Como decía Ricardo Arjona, ustedes que es prohibido pensar, prohibido ir más allá de lo que uno piensa, de lo que ya está escrito, eso es, ¿verdad? Pero en el área del conocimiento, hoy por hoy se ha ido descubriendo de que nada está dicho en su totalidad, lo que todo está en constante proceso, todo es cambiante y todo está sujeto a irlo mejorando, ¿verdad? Entonces, Dios es inalcanzable por simples medios racionales. O sea, hay cosas que el ser humano no entiende y le dicen, mire, es que hay cosas de Dios, cosas de la Biblia que la mente humana no están capacitados para entenderlo, ¿verdad? Y usted tiene que creerlo porque así es. Por ejemplo, que Jesús es hijo de María y María es virgen. Y ahí no. Pero mire usted, pero ¿cómo va a ser posible si un ser nuevo va a nacer de la unión de dos gametos? De una relación entre dos sexos, entre hombre y mujer, para formar un embrión y de lo cual van a ser un ser humano. No, pero eso ya no está al alcance de su mente. Eso no. Usted no lo siga pensando, porque ¿por qué? ¿Verdad? Bueno, mire usted, y si Caín mató a Abel, y eran dos, y Caín se fue para otro lado y encontró esposa en otro lado, entonces había más gente en otro lado. ¿Cómo es eso? Si Caín y Abel fueron los primeros que nacieron de Adán y Eva del paraíso, hay cosas que para el hombre no las tiene que entender. No las va a poder entender de manera racional. Mire, a través que dice que era inalcanzable a través de simples medios racionales. La mente de nosotros no va a alcanzar ciertos conocimientos que decía la religión cristiana, y la filosofía se oponía. Se oponía y se oponía y se oponía. Entonces fue la Edad Media, ¿verdad? La edad cuando el cristianismo dominó, fue, como quien dice, un momento oscuro. Ahora, el cristianismo existe, el cristianismo está, en nuestra fe, es la fe que profesamos nosotros, ¿verdad? Y que tenemos. La fe es la confianza en lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Es nuestra fe, ¿verdad? Es mi fe, por ejemplo, el cristianismo, pero la filosofía se opone. La filosofía, si hablamos de las escuelas del pragmatismo, del criticismo, del escepticismo, del subjetivismo, del relativismo, del pragmatismo, la filosofía se opone o contradice muchas veces a la religión. Pero acá nos dicen a nosotros que muchas cuestiones, en la Edad Media, muchas cuestiones no van a ser entendidas a través de simples medios racionales, sino que a través de la fe en un ideal cristiano que fue el que predominó
en una edad medieval. Fíjense ustedes. Interesante, muy interesante. Y aquí pues tenemos otra pequeña diapositiva en donde dicen que la educación es tal. La educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. La educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Eso lo dice Gabriela Mistral. A ver, Yuri Mazariegos. Yuri Mazariegos, ¿está por ahí? Ella creo que fue la que dijo que se iba a desconectar un ratito. Ah, bueno. Un caballero, por favor, ahí. Como fueron los primeros que se conectaron, yo anoté estos nombres, pero si yo quisiera que algún caballero ahí participe, por favor. Si quiere lo leo yo, soy mujer, pero Los caballeros no quieren salir a la palestra, dígame. la educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Vamos a ver aquí, vamos a buscar un caballero. Benito Ahí Jiménez. habló Benito, Lick. Aquí está Benito Jiménez. La educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. ¿Qué opina usted sobre este pensamiento? ¿Cómo, Lick? No mucho lo escuché. Aquí está el pensamiento. Es que la pantalla, ¿eh? La educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Tal vez es algo profundo eso. Tiene que ser recta. La educación tiene que ser recta, como buenos modales, buenas costumbres, todo lo que embarca a una persona, tanto espiritual, profesional, laboral, hasta su forma de cómo comportarse con su familia, amigos o compañeros. Eso pienso yo que puede decir eso. Que lo apoye don Erin Ortega. ¿Ha estado por ahí don Erin? Se durmió, Lick. Ahí está, ya apareció. Pero yo algo que yo puedo pensar referente a eso es de que en todos lugares siempre va a haber una educación, ¿verdad? Tanto como en instituciones, como desde el hogar, la educación viene y en todos lugares siempre nos instruyen a amar y servir a Dios, ¿verdad? Ajá. Pienso yo. Muy bien, niña. Lick, Ajá. yo pienso que tal vez también sería ya de centrar la educación directamente al tema religioso, porque la manera de conocer a Dios sería solo estudiando la Biblia, porque ahí es como en el único lugar donde vamos a encontrar realmente lo que Dios dejó para que nosotros lleguemos a conocer. Porque es primera vez que yo escucho que un catedrático de filosofía habla así como a favor de Dios, porque yo siempre he escuchado como que en filosofía pues ya empiezan como a criticarlo y a irse en contra de él. Exacto, muy bien. Exactamente lo mismo pensaba yo. Felicitarlo, Lick, porque usted está como basándose a favor de él. Entonces, mis felicitaciones para usted. Gracias. Sí, es que lo que pasa es que ustedes vamos a la definición de educación. La educación se define como la adquisición de nuevas formas de conducta, ¿verdad? La educación es la adquisición de nuevos conocimientos.
Y mucha gente que adquiere muchos conocimientos y de tanto que conoce, miren lo que dijo Sócrates. Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. Mejor él no sé nada porque conoció tanto. Y cuando alguien mucho conoce mucho, se introduce mucho en la ciencia, pierde la fe en Dios. ¿Y ustedes? Y la fe, como yo les decía, es la confianza en lo que no se ve, es la certeza en lo que es de lo, en lo que se espera. Y muchas cosas de la religión no se pueden analizar de una manera simple, racional. Lo que tiene que ver algo que a uno lo ilumine, lo atraiga para poder creer fervientemente en eso, ¿verdad usted? Porque mucha gente no dice la naturaleza, las teorías darwinistas, que venimos nosotros de una célula, de unos seres unicelulares y que poco a poco a través de la evolución se fueron creando tejidos, y los tejidos organismos, y los organismos ya un ser que somos nosotros. Pero eso fue un proceso que ellos dicen ellos, porque van conociendo van teniendo tanto conocimiento que van perdiendo la fe en un poder superior, ¿verdad? En un poder superior. Bueno, sin embargo, pues la iglesia se ha ido adaptando. Al principio tuvo un enfrentamiento, pero ahora el Papa Francisco hace poco daba un mensaje muy bonito y decía él decía, ya voy a terminar, él decía que Dios no está en los altares, decía. Dios está en el prójimo, en el abandonado, en el necesitado, en el pobre, en el enfermo, en el preso. Ahí está Dios. Que no lo busquemos en los altares, busquémoslo ahí. ¿Verdad? Porque si a ellos les sirven, dice, a mí me sirven. Y si a ellos no les sirven, tampoco a él les sirve. Muchos, dijo, muchos. Inclusive dice, para muchos, Dios es la misma naturaleza. Dice. Y muchos que no han creído en Dios, dice, han hecho cosas muy buenas por la humanidad. Albert Einstein, esos inventores que perdieron, que ya vivieron agnósticos, que no creían en Dios, hicieron cosas muy buenas por la humanidad. Y otros, dijo, en el nombre de Dios, han hecho las peores atrocidades. Por ejemplo, los que fueron a chocar a las Torres Gemelas, lo hicieron en el nombre de Dios, Alá, el de ellos, ¿no? Usted. Bueno, miren, un poder superior es innegable que existe. Dios existe. Entonces, y los filósofos, como decía Asti, pierden la fe en Dios. Pero si perdemos la fe, perdemos todo. Ustedes, qué desorden habría. Bien, nos queda un minuto. Ahí marcan su asistencia.